Y así como en esos días de Elías se proclamaba el nombre del Señor, su salvación y su justicia, en esta hora también queremos alabar al Rey, confiando que el Señor está en este día, en estos días, preparando el corazón de la gente para que se acerque, ¿no? Es tiempo de que la gente conozca su salvación, que conozca a su Salvador, a nuestro Señor Jesús. Y esta alabanza dice así: 1, 2, 3, 4. Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, se oye voz en el desierto, clama, prepara el camino al Señor. Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy, el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aleluya. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de fe. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba lo que son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha Amén. Te alabamos, Jesús. Gracias, Rey. Buenos días, hermanos. Les doy la bienvenida. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra. Espero que estos momentos en los que hemos estado pues encerraditos, ¿no?, en nuestra casa, en nuestros hogares, hayamos podido disfrutar más de la presencia de nuestro Dios.
voy a hablar un poco de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Me acompañan por favor al libro de Romanos 12? Pero antes de nada, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que hable y el que guíe mis palabras, ¿eh? ¿Okay? Señor Jesús, te doy gracias esta mañana, Padre, por el privilegio que me das de compartir tu palabra, bendito Dios. Te doy gracias, Padre, por la palabra que has puesto en mi corazón. Señor, ayúdame, Señor, por medio del Espíritu Santo, a que pueda yo expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tú hablando a través de mí, Señor. Quita toda emoción, todo sentimentalismo de mí, Señor. Que sea tu palabra pura expresada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya tienen en Romanos 12, hermanos, 12, del 1 al 2. Bueno, vamos a dar el inicio a la lectura de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Dios aquí nos habla en su palabra que no tenemos que hacernos al mundo, no tenemos que conformarnos a este mundo, ni amoldarnos al sistema. O sea, Dios no quiere que seamos y nos comportemos como antes nos comportábamos. Recuerdan que antes que lo conocemos a Dios estábamos conforme al mundo, hacías lo que el mundo hacía, decíamos lo que el mundo decía. Ahora debemos de ser diferentes, hermanos. Dios no quiere que nos amoldemos, Dios no quiere que vayamos siguiendo el camino del mundo, sino quiere que sigamos su camino. ¿Ok? Porque meditaba yo, es algo que a lo mejor repite uno mucho, pero es algo normal, o sea, es algo en lo que más podemos entender, ¿no? En el mundo es normal robar, en el mundo es normal mentir, en el mundo es normal adulterar, en el mundo es normal tantas cosas que para nosotros como hijos de Dios no debe de ser normal, hermanos. Por eso Dios nos pide que cada mañana, cada día renovemos nuestra mente, porque solamente así podremos ver, por medio de la renovación de nuestra mente, podemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque si no hacemos eso, mis hermanos, si no renovamos nuestra mente cada mañana, entonces no podremos comprobar que la palabra de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Otra pregunta que me hacía y que les hago yo, ¿no? ¿Por qué tenemos que renovar nuestra mente? ¿Por qué piensan, hermanos, que tenemos que renovar nuestra mente? Porque se contamina, mis hermanos, se contamina por medio de lo que vemos y escuchamos. Diariamente, hermanos, somos bombardeados por tantas cosas, por tantos mensajes. Cuando vamos en el transporte público, la música que ponen, hay una música de veras que yo a veces quisiera, no sé, taparme los oídos, y no por religiosidad, hermanos, sino porque hasta gente a veces que no es cristiana también dice lo mismo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son música ya de verdad muy mal, o sea, mal, o sea, ahí se escucha pornografía y todo, muchas cosas. Entonces, por eso tenemos que renovar nuestra mente. Hay mensajes subliminales también, hermanos. Nos paramos en un puesto de periódico, ¿y qué hay en un puesto de periódico? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué oímos? Pues escuchamos. Por eso Dios me hablaba esa parte a mí y decía, así es como se contamina la mente. Otra de las cosas que yo decía, ¿cómo renovar nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestra mente, hermanos? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Así es como renovamos nuestra mente. Y es también por medio de su palabra que conocemos su voluntad. Así es, mis hermanos. Cuando por medio de su palabra conocemos su verdad, su voluntad. Y aquí en la Biblia está expresamente explicado todo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestros nietos.
para la vida de los que están allá afuera y no conocen a nuestro Dios. Aquí está expresada su voluntad, mis hermanos. Tenemos que estudiar la Biblia. No sirve nada más leerla. Que digamos, voy a leer la Biblia y me siente a leer la Biblia, nada más leo. No, hermanos, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que meditarla, tenemos que ver lo que Dios nos habla en su palabra, porque su palabra es clara, mis hermanos. Esa palabra tiene que penetrar en nuestros corazones, tiene que penetrar en nuestra mente, y solamente así conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. También otro punto, algo que es también muy importante, es la oración. La oración es muy importante en nuestras vidas también. La oración tiene que ir juntamente con la palabra y la palabra juntamente con oración. No podemos tener una vida de oración, y es muy bueno tener una vida de oración, pero si no tenemos también el hábito de la lectura, el hábito de estudiar la palabra, hay algo que falta. Es un conjunto, tiene que ir oración, palabra, palabra y oración. No podemos separarla de una de la otra. ¿Por qué? Porque de esa manera, también a través de la oración, conocemos la voluntad de Dios, hermanos. También otra de las cosas que yo, como bien sabemos todos, hermanos, que cuando uno comparte alguna palabra, primeramente Dios nos habla a nosotros, es algo que también nosotros tenemos que meditar y ver. O sea, no nomás es de decir, se la damos al pueblo y ya. También es para nosotros, hermanos, meditar sobre lo que Dios nos habla en nuestros corazones. Y yo también decía, bueno, ¿y cómo puedo yo Dios me decía, ¿cuándo fue la última vez? Yo les hago también esta pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a nuestro Dios de nuestros planes? Hay muchos planes en nuestras vidas, hacemos muchos planes. Queremos viajar, queremos estudiar, queremos trabajar y muchas cosas que no es mal, o sea, no está mal. A veces tenemos una idea de una escuela, decir, yo quiero entrar en esa escuela, y es precisamente en esa escuela la que a veces nos aferramos, y así es un ejemplo. Muchas veces nos aferramos a otras cosas, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Tenemos que preguntarle a nuestro Dios, ¿es tu voluntad? Y cuando Dios abre una puerta es porque es la voluntad de Dios, y cuando Dios cierra una puerta es porque esa no era la voluntad para nuestro Dios, hermanos, no era la voluntad de Dios para nosotros. Porque tenemos que tener bien cierto que Dios es el que aprueba y al final es el que dice la última palabra. Él es el que dice qué se hace y qué no se hace, mis hermanos. Por eso tenemos que estar bien apercibidos y guiados por el Espíritu Santo para no errar nuestro caminar, para no errar por planes o deseos de nuestro corazón que no están debajo de la voluntad de nuestro Dios. Vamos ahí a Efesios 6, por favor. Efesios 6 y 7. Amén. La palabra de Dios dice así: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Tenemos que hacer la voluntad de Dios de corazón, de nuestro corazón. Tenemos que hacer un compromiso, hermanos. Tenemos que hacer un compromiso con nuestro Dios sobre nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo lo que nosotros queramos hacer, hermanos, es bajo la mano poderosa de Dios. Si es su voluntad se hará, si no es su voluntad no se hará, mis hermanos. Pero tenemos que hacer un compromiso, tenemos que decirle a nuestra alma, alma mía bendice a Dios, que nunca olvidemos los beneficios de nuestro Dios, hermano, que nunca lo olvidemos. Y por eso precisamente si tenemos ese compromiso de nuestro corazón, de un corazón sincero, de un corazón humillado, de un corazón que busca la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él hará conforme Él quiera y no como nosotros queramos, hermanos. Porque a veces queremos cosas que no nos son de bendición, a veces anhelamos cosas
que Dios sabe que no nos van a hacer bien, al contrario, nos pueden apartar de la voluntad de nuestro Padre. Yo sé que a veces es difícil, hermanos, a veces es difícil, y más yo pensaba y meditaba, a veces es más difícil para los jóvenes, para los niños, a lo mejor para nosotros que estamos un poco ya adultos, o ya somos personas adultas, pues ya nos cuesta menos trabajo, pero aún así, hermanos, aún así a veces llegamos a hacer planes y decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a ir acá, hermanos, y vemos que Dios es el que tiene el control de la vida, lo podemos comprobar, porque esto que inesperadamente llegó, nadie esperábamos que íbamos a estar 3 meses en nuestras casas encerrados, y muchos teníamos muchos planes de viajar, de hacer cosas, y todo eso quedó ¿en dónde, hermanos? En la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios fue otra. La voluntad de Dios tuvo que decir: a ver, pueblo mío, quieto, reposa tantito en mí, medita en tus caminos, ve en qué estás falto delante de mí. Porque ese tiempo es de bendición para nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para ver en qué faltamos. Tenemos que cambiar este tiempo en que estamos encerrados, tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas, muchas cosas en nuestras actitudes, muchas cosas en nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar, tenemos que estar más entregados a nuestro Dios, porque si en este tiempo de cuarentena, de encierro, Dios nos muestra y nos hace. Yo sé que a todos nos ha hablado, hermanos, que tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar. Y si no cambiamos, hermanos, en este momento de encierro, no lo vamos a hacer nunca. ¿Por qué? Porque al salir de aquí nos van a traer otra vez las distracciones, los afanes de ir para acá, de ir para allá, que voy a ir a visitar a mi hija, que voy a visitar a mi mamá, que voy a tantas cosas que luego vienen cuando puede uno salir, hay la libertad de salir. Y ahorita tenemos la libertad, hermanos, la libertad de estar más buscando a nuestro Dios en oración y en la lectura. Y cuando Dios nos marque algo en nuestro carácter, que Dios nos marque algo en lo que tenemos que cambiar, cuando Dios nos diga algo, es el momento, mis hermanos, de pedirle su ayuda y decirle: Dios mío, ayúdame. Yo en mis fuerzas no puedo, pero tú conmigo lo puedo, como la palabra de Dios dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así es, mis hermanos, cuando Dios nos hable en nuestro corazón, cuando nos diga, cuando me diga, a ver, Esther, esta actitud, a ver, Esther, esto no está bien, yo no puedo hacer como la que no, hacerme la oxisa. No, mis hermanos, tenemos que estar apercibidos y pedirle a Dios su ayuda, y bendecidos somos, hermanos, cuando sabemos que la mirada de nuestro Dios está en nosotros. Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros y Dios no quiere que nos perdamos. Al contrario, quiere que perseveramos en esa salvación tan hermosa que nos dio. Tenemos que perseverar, cuidarla con mucho amor, con mucho temblor de perderla, mis hermanos, porque fue un regalo tan precioso de nuestro Dios, que no lo merecíamos, mis hermanos. Nadie merecía ese regalo de la salvación, pero a Dios le dio placer. A Él se plació, o sea, Él quiso dárnosla, Él quiso llamarnos, porque fue por su misericordia, mis hermanos, fue por su amor que un día alguien nos compartió o alguien estuvo orando por nosotros, y no fue, hasta esa decisión, hermanos, proviene de Dios. Él fue el que puso en nosotros ese querer aceptarlo en nuestras vidas, y la gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque nos cambió totalmente nuestra vida, hermanos. Y como les decía, hermanos, si no tenemos un compromiso en nuestro corazón, no podemos experimentar su voluntad en plenitud. O sea, cuando hacemos un compromiso con nuestro Dios de corazón, podemos experimentar su voluntad en plenitud. O sea, Dios nos da ese discernimiento para saber cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la palabra y estemos pasando una situación, o queramos tomar una decisión, o tengamos un plan, o tengamos un sueño, ahí va a estar en la palabra, mis hermanos, y vamos a saber: Dios me está diciendo esto, Dios me está diciendo que eso que quiero hacer no está bien, porque su palabra lo dice. Pues voy a ir a pedir un consejo. Esa es también otra de las formas en que Dios a veces nos muestra su voluntad en nuestra vida, ir a tomar un consejo, pero tenemos que saber bien con quién vamos a ir a tomar el consejo. No voy a ir con mi vecina o con mi amiguita o con alguien que es totalmente indiferente a la palabra de Dios. No, tengo que fijarme
con una hermana, un hermano, voy a ir, si no quiero ir con los pastores, no es necesario que acudan a los pastores. También hay muchos hermanos en la iglesia. A ver, pero tenemos que ver su testimonio, mis hermanos. ¿Qué testimonio tienen? Si son hermanos conforme a la palabra de Dios, dentro de nuestros defectos y debilidades, tenemos que ser hermanos, hijos de Dios, conforme a su palabra, temerosos de ofender a nuestro Dios. Yo voy y tomo ese consejo, pero no vamos a decir, hermano, ¿tú cómo ves? Tengo esta situación, tengo este plan, conocí una muchacha, me quiero, cualquier X situación de nuestras vidas, cualquier anhelo de nuestro corazón, cualquier sueño que tengamos, mis hermanos, podemos ir a pedir también un consejo, pero no vamos a ir a decir, ¿tú cómo ves? Quiero hacer. No, hermanos, tenemos que decir, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto, hermano? Fíjate que tengo este problema, tengo esta situación, quiero hacer esto, quiero dejar de hacer esto, porque a veces también se trata de que queremos dejar de hacer algo, pero también ahí tenemos que saber si es la voluntad de Dios dejar algo que tenemos en nuestro momento. Podemos decir del trabajo, podemos decir de ir a rentar, hasta para ir a rentar una casa, hermanos, para todo. A veces podemos decir, qué exageración. No, mis hermanos, tenemos que decirle, Dios, me quiero cambiar de casa, porque no sabes qué vecinos tienes, hermanos. Como está en la actualidad el mundo, tanta maldad, tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos vamos a ir a vivir. Son muchas cosas, en los detalles muy pequeñitos que digamos, ay, ¿cómo voy a decirle a Dios qué voy a hacer? Sí, mis hermanos, porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya le pertenecemos a Dios. Entonces Él tiene que mover nuestras vidas, no las circunstancias de nuestras vidas. Son, ay, siento hacer esto. Sí, no, hermanos, Señor, ¿qué hago en esta situación? Padre, esta situación que estoy pasando es muy difícil. Tengo que tomar una decisión muy difícil y no sé qué hacer. ¿Qué dice tu palabra? Ayúdame. Es lo que Dios quiere de nosotros, pero para hacer eso, hermanos, tenemos que tener un corazón de verdad arrepentido, un corazón humillado, un corazón que acepte la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque si queremos hacer lo que nosotros queramos, hermanos, no vamos a poder experimentar de esa voluntad en su plenitud que les decía. Ese es poder experimentar en la plenitud. Y nos vamos ejercitando tanto como en la fe. En la fe también es un don que Dios nos dio, que tenemos que ejercitarlo poco a poco. Mientras más sean nuestras pruebas más difíciles, más duras, la fe se va creciendo. Así la voluntad, así para aprendernos la voluntad de Dios también tenemos que ejercitar esa parte. La lectura y la oración, mis hermanos. Vamos a Primera de Pedro, por favor. 4. Primera de Pedro 4, 3, 9. Perdón, hermanos, es Segunda de Pedro 3, 9. Y como les comentaba hace poquito, ¿no? Hace ratito, que la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. O sea, la palabra de Dios es bien clara aquí, donde dice que, vamos a empezar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ascendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y el 13 dice así, hermanos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz,
y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hasta ahí, hermanos. Entonces, aquí donde leamos, mis hermanos, en la lectura que podamos leer, está la voluntad de nuestro Dios. Aquí nos está hablando que nosotros tenemos que vivir una vida santa, piadosa. Tenemos que vivir, mis hermanos. O sea, ¿para qué? Para que seamos hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. O sea, donde podamos leer, donde hablamos la Biblia, vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, es tan sencillo, hermanos, pero a veces somos nosotros los de duro servicio, los que no queremos entender, los que queremos hacer nuestra voluntad. Pero si el mismo Jesús, en momentos de que él sabía que iba a la muerte, fue y oró al Getsemaní y dijo: Padre, si fuera posible pasara de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Esa debe de ser también nuestra oración, hermanos. Esa debe de ser también nuestra oración. En momentos en que la carne quiera ser la que diga no, tienes que hacer esto. No, hermanos, decirle no. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Pero ¿cómo vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo si no nos alimentamos, si no nutrimos nuestro espíritu, si nos alimentamos de puras cosas para la carne? Pero nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios, pero nunca oramos y nunca leemos la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar, hermanos? Nos va a guiar la carne. Eso es lo que nos va a guiar. Pero somos hijos de Dios, pero al final hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, nuestro Dios. Entonces no podemos decir que somos sus hijos, mis hermanos, si no hacemos la voluntad de nuestro Padre. Vamos a 1 de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 2. Del 1 al 6. Amén, hermanos. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí está otra vez y vemos claramente la voluntad de Dios para nosotros. Él quiere que hagamos rogativas, oraciones por todos los hombres, por todas las personas que conocemos, por todas las personas que no conocemos, por todo el mundo, mis hermanos, porque Dios quiere que todo mundo vaya al arrepentimiento, todas las personas. Él quiere, por eso Él ha sido paciente, por eso Él ha retardado su venida, por esto, mis hermanos, porque Él quiere que todo mundo se vaya al arrepentimiento. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por esto es bueno y agradable, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Él es el mediador entre Dios y el hombre, hermanos. Entonces nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón eso, de compartir el Evangelio. Y si no sentimos ese anhelo, no sentimos esa necesidad, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer una iglesia de intercesión, una iglesia de salir allá afuera, hermanos, y compartir su palabra. Dios nos está llamando también a la misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia por el que se está perdiendo, mis hermanos. No podemos mantener nosotros aquí dentro de nuestro confort. Quizás para nosotros, yo sé que para todos nosotros, hermanos, el estar encerrados no es tanto como una tortura. O sea, estamos encerrados, pero tenemos la libertad del Espíritu, tenemos la libertad de orar, de regocijarnos
en nuestro hogar, con nuestros familiares, de convivir, hermanos, pero para otros hogares el estar encerrados ha sido una tortura. O sea, para ellos hay gente que está sufriendo, niños golpeados, mujeres maltratadas. ¿Por qué? Porque la ira está sobre sus hogares. ¿Por qué? Porque no conocen a nuestro Dios. Porque quizás ya hubo alguien que les compartió y no quiso, pero quizás hay alguien que no les ha compartido, mis hermanos. Entonces, ¿cómo van a poder ser libres? ¿Cómo van a poder gozarse como nosotros nos podemos gozar en nuestro Dios? Tenemos que, ya es tiempo, mis hermanos, de verdad que ya es tiempo de que tenemos que salir de nuestro confort, de nuestro huevito encerraditos y muy a gusto, muy contentos. No nos falta nada, ni espiritual ni en lo natural. Tenemos que comer, mi familia está bien, todo. Pero no, mis hermanos, tenemos que quitarnos ese egoísmo. Yo le he pedido mucho a Dios que me perdone, porque yo he sido egoísta, hemos sido egoístas, mis hermanos, porque nos hemos guardado y hemos retenido para nosotros todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque hemos podido comprobar, hemos sido testigos, somos testigos cómo Dios obra con poder, cómo Dios ha hecho milagros y prodigios en medio de nosotros, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha restaurado matrimonios, cómo Dios ha hecho tantas cosas en medio de nosotros. Y no lo compartimos para los que no lo tienen, mis hermanos. Y también hemos, ¿por qué no decirlo, mis hermanos? También hemos pasado pruebas muy difíciles, problemas con los hijos, situaciones, circunstancias que no queríamos en nuestras vidas, pero que si Dios lo permitió fue para algo. Pero también ahí hemos visto su gloria, ahí también hemos visto su mano poderosa sobre nosotros, ahí hemos podido sentir su brazo fuerte que nos levanta y nos dice, aquí estoy, adelante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué retener todo eso que nuestro Dios nos ha dado? ¿Por qué retenerlo para nosotros aquí, encerrados aquí en la iglesia? No, mis hermanos, ya es tiempo de salir allá afuera, pero con ganas, hermanos, así como decirle, en Cristo todo lo puedo. Yo sé que muchos de mis hermanos en su corazón ya está eso. Ya no hay vergüenza, hermanos. En nosotros ya no tiene que haber ni vergüenza ni temor de compartir el Evangelio. Al contrario, es un privilegio para nosotros poder compartir su palabra, poder compartir el plan de salvación y decirle a una persona, a quien sea, hermanos, familiar o no familiar, hay un Dios que te ama, hay un Dios que puede salvarte, hay un Dios que puede darte más de lo que tú tienes ahorita. Y yo a lo que me refiero es a lo espiritual, mis hermanos, a lo espiritual. Lo natural viene por segunda mano. O sea, eso ya se sabe que nuestro Dios es tan bondadoso y tan hermoso que nos da tanto, mis hermanos. Pero la palabra también dice, buscad primero el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá por añadidura, mis hermanos. Entonces, yo lo insisto a que en este tiempo que nos resta de que estamos encerraditos en nuestra casa, pidámosle a nuestro Dios que nos ayude. Y si no tenemos ese deseo, decirle, Dios mío, ayúdame, dame amor por mi prójimo, dame amor por mi enemigo, dame amor por mis vecinos, dame amor por mis amigos, por todas las personas que nos rodean, que se están perdiendo, hermanos, se están perdiendo y por nuestra culpa. Si saben que su sangre será demandada de nosotros, si tuvimos la oportunidad de compartirle a alguien y no quiso, mis hermanos, su sangre será demandada de nosotros. Nosotros que tenemos el conocimiento, nosotros que tenemos el amor de nuestro Dios, tenemos que compartirlo, mis hermanos. Ya no tenemos que ser egoístas, al contrario, tenemos que dar lo que tenemos que ser dadores alegres. Esa palabra no aplica nada más para el diezmo, para la ofrenda. Tenemos que ser dadores alegres de nuestro tiempo, ser dadores alegres de compartir la palabra de nuestro Dios. Y para eso necesitamos tiempo, pero a veces no queremos, hermanos. A veces nos encerramos tanto, como les digo, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Pero tristemente a veces ni en eso. A veces no compartimos ni con nuestros hijos ni con nuestros nietos, mis hermanos. Tenemos que meditar muy bien lo que Dios nos está hablando. Él nos está llamando y nos está diciendo claramente, mi voluntad, no la tuya. Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que acabamos de leer, mis hermanos. Quiere Él que todo mundo vaya al arrepentimiento. Él está llamando al mundo al arrepentimiento. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo van a saber si no hay alguien que vaya y les hable, mis hermanos?
Vamos por favor allá primera de Juan. Primera de Juan 2. Del 1, vamos a leer del 1 al 17, hermanos. ¿Ok? Y así dice la palabra de nuestro Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, mis hermanos. A nosotros nos está hablando que si hemos pecado, mis hermanos, Él es nuestro abogado. Podemos ir y arrepentirnos y pedirle que nos perdone. Y Él nos levanta, Él restaura nuestras vidas, Él restaura cualquier situación que hayamos cometido, cualquier pecado. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de emoción, no un arrepentimiento de decir, me arrepiento, y no más es emoción, pero mi vida no cambia y vuelvo a cometer el mismo pecado. Ese no es arrepentimiento, mis hermanos, eso es remordimiento simplemente. Y si no sentimos realmente ese remordimiento, ese arrepentimiento sincero, genuino, pidámoselo a nuestro Dios. Dios nos da todo, pero lo que Él quiere nada más es un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón que quiera hacer su voluntad. Por eso les decía hace ratito, tenemos que hacer un compromiso de corazón con nuestro Dios, no un compromiso de labios solamente, mis hermanos. Y en todo esto, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. No podemos decir, hermanos, no podemos decir que conocemos a nuestro Dios si no guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos son bien claros, mis hermanos. No debemos de mentir, no debemos de robar. Todo lo que les comentaba hace ratito. Para lo que el mundo es normal, y lo ven más normal, para nosotros debe de ser un mandamiento que no debemos de quebrantar por nada, mis hermanos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Esta es la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, que guardemos su palabra. Y si guardamos su palabra y sus mandamientos, el amor de nuestro Dios verdaderamente está en nosotros. Su palabra es bien clara, mis hermanos. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él, mis hermanos? Con su ministerio aquí, ¿cómo anduvo Él? Compartiendo, predicando el Evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios. Llevaba paz donde Él llegaba, había paz. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Esa es la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas. Compartir y predicar su evangelio. Ir por las calles y predicando, ir por las calles echando fuera demonios, ir por las calles y sanando enfermos, mis hermanos. El 7 dice así, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No podemos decir, hermanos, que estamos en luz si no amamos a alguno de nuestros hermanos.
No podemos decir, aquí la palabra es bien clara, no podemos decir que estamos en luz, hermanos, estamos en tinieblas. Porque ¿cómo podemos decir que estamos en luz si Dios nos está dando aquí un mandamiento de amar a nuestro hermano y no lo amamos? Nos cae mal. Por cualquier situación que haya habido a veces entre nosotros, roces que haya. Por eso el poder del perdón es tan hermoso, Dios, hermanos. El perdón de Dios fue tan hermoso, pero también el perdón que nosotros le damos a nuestro prójimo cuando nos ofenden, tiene un poder, hermanos, porque nos quita tantas cargas, nos quita tantas cosas, nos quita la amargura, nos quita el rencor. O sea, el perdonar a alguien es poderoso, mis hermanos. Por eso aquí es bien claro, no podemos decir, sí estoy en la luz de Jesucristo. No, hermanos, estamos en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí otra vez vemos, ¿no?, lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y aquí vemos que la palabra de Dios son para jóvenes, para adultos, para padres, para hijos, para jóvenes. Y algo muy importante que yo veía es que dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí vemos otra vez que si permanecemos, aquí es directo para los jóvenes, pero es para todos, hermanos. Si permanecemos en la palabra, si escudriñamos su palabra, hermanos, podemos vencer los dardos del enemigo, podemos vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios está en nosotros. Nuestro espíritu está bien nutrido, nuestro espíritu está ardiendo en el espíritu. Ardiendo, nuestro espíritu está presto, está tan entregado a la palabra, tan entregado a la oración, hermanos, que la carne está sujeta al Espíritu. Por eso en Romanos dice que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, no por la concupiscencia de nuestra carne, no por los deseos, por nuestros deseos que son carnales, no, mis hermanos. Pero si la carne mengua y su espíritu sube, mis hermanos, podemos vencer las tentaciones y al maligno, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Su palabra es bien sencilla y aquí está bien entendido, hermanos. No podemos engañarnos y decir, aquí dice, si amas al mundo, si amáis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos decir que amo al mundo y también al Padre. No, hermanos. No puedo decir, hoy me voy de fiesta y me suelto el pelo, al fin nadie me ve. Hoy me voy de fiesta y hago lo que quiero, al fin nadie me conoce. Hoy me voy a donde yo quiero ir y hago lo que yo quiera. Hoy voy a adultero, hoy voy y robo, hoy fornico, mis hermanos. No, mis hermanos. No podemos decir que el amor de nuestro Padre está en nosotros. No, hermanos. Amamos más al mundo que a nuestro Dios. Tristemente así es. Y es triste, mis hermanos, pero esa es la realidad de muchos cristianos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, todo va a perecer, hermanos, todo va a perecer. Como leíamos ahí en una de las escrituras anteriores, ¿no? Cómo va a venir la segunda venida de Jesús. Todo va a perecer,
Lo que es ahorita ya no va a ser. O sea, lo que el mundo vemos ahorita que es diversión para la gente, las tradiciones, todo eso lo que le atrae al mundo, a los jóvenes, todo eso va a perecer. Su venida de Jesús va, como decía, va a ser como ladrón, va a ser como no cerrar y cerrar de ojos, va a estar aquí. Y la venida, como siempre hemos escuchado, la venida de Jesús para nuestras vidas puede ser en cualquier momento. No tiene que ser hasta que Jesús venga por su venida puede ser para nosotros en cualquier momento. Hoy nos dormimos, mañana no sé si despertemos. Por eso Dios nos alerta, por eso Dios nos dice, percíbete, hijo, está atento a mi palabra, conságrate, lleva una vida íntegra. No perfección, hermanos, Dios no quiere perfección, pero Dios sí quiere obediencia y amor para Él. Y donde hay obediencia hay bendiciones, hermanos. Por eso tenemos que estar muy agradecidos con nuestro Dios, porque nos habla. Y Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Él quiere lo mejor. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lleguemos a su presencia. Él quiere que todos disfrutemos de esa morada que Él está preparando para nosotros. Él quiere que tengamos ese galardón, pero para eso tiene que haber un trabajo, hermanos. No podemos estar estériles sin trabajar. Tenemos que trabajar, luchar, caminar. Con tropiezos me levanto, caigo, pero sobre ese camino que yo siempre digo, sobre ese camino estrecho, que con dificultades, con tropiezos, con tentaciones, con todo lo que a ustedes se les venga a la mente, pero siempre nuestra mirada hacia adelante, a la perfección con Cristo Jesús, hermanos. Esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón y le doy la gloria y la honra a nuestro Padre. Y gracias le doy nuevamente a Dios por permitirme, por darme el privilegio de compartir su palabra, hermanos. Y espero que esta semana que empieza sea de bendición para todos nosotros y que sigamos siendo muy bendecidos por nuestro Dios y nuestro Padre, pero que nosotros también lo busquemos con anhelo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. En esta hora también le damos gracias a Dios porque a pesar de que hemos vivido tiempos difíciles y hemos podido ver su amor, su gracia, su fidelidad, y su fidelidad la podemos ver en todo, pero en realidad a veces solo la notamos en tiempos difíciles, pero también en tiempos de abundancia, ¿no? En tiempos de felicidad nosotros también hemos podido ver que es Él, ¿no? El que está obrando en nosotros, y vamos a cantar esta alabanza reconociendo que Él siempre es fiel con nosotros. Amén. 1, 2, 3, 4. Sombras en mi caminar, cuando tu luz brilla, en mucho o en adversidad, yo confiaré en ti. Pues tú has sido fiel, mi refugio, mi Salvador, esperanza y redención. Eres tú, pues tú has sido fiel, mi escudo y protector, Dios de gracia y consolación. Eres tú, Jesús. Jesús. Si hay sombras en